Dios trajo liberación, Dios trajo sanidad del alma. El día de ayer hubo una llenura del Espíritu como no la habíamos visto en 4 años que tiene la iglesia. Nuestros hermanos fueron llenos del Espíritu Santo, muchos empezaron a danzar, empezaron a tener gran júbilo por el Señor, y eso nos goza y eso nos llena de alegría. Así que yo te voy a invitar, iglesia, a que recuerdes que la comunión con el Espíritu Santo no es de un solo día, sino es diaria. Recuerda, iglesia, que para que el Señor pueda visitar tu vida, tú necesitas que el Señor suelte una palabra, pero también que hables con esa palabra. Así como leímos el día de ayer en Génesis capítulo 21, cuando dice que Jehová visitó a Sara conforme a lo que había dicho e hizo conforme a lo que había hablado, nos damos cuenta, iglesia, que nosotros vivimos, iglesia, bajo las promesas del Padre en su palabra, pero también debemos vivir diariamente en conversación con Él todos los días. ¿Cuántas horas le dedicamos al Señor diariamente? ¿Cuántas horas le dedicamos al Señor para decirle, tan solo agradecerle por lo que ha hecho en nuestras vidas? Hay veces que nosotros, iglesia, lo único que hacemos es demandarle al Señor provisión, sanidad, fuerzas, pero no somos como el salmista. David, en uno de los salmos, menciona: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: habitar en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura e inquirir en tu templo. Les pregunto algo, iglesia, ¿quién de ustedes ha demandado una cosa al Señor? Solamente contemplar su hermosura, habitar en la casa de Dios. Pero muchos de nosotros le demandamos a Dios diariamente lo que nosotros aún deseamos y necesitamos. Llegamos con Dios y le decimos: Señor, ¿hasta cuándo me vas a responder? Necesito sanidad, necesito provisión, necesito, Señor, necesito y necesito y necesito. ¿Y cuándo te has parado únicamente a agradecerle y a adorarlo por lo que Él es? ¿Cuántos saben, iglesia, que cuando nosotros aprendemos a adorar a Dios por lo que Él es, Él nos da, iglesia, lo que aún no le pedimos? Adán fue un hombre que estuvo en el Edén y estaba haciendo el trabajo que Dios le había encomendado. Adoraba a Dios a través de su trabajo. Sojuzgaba la tierra, la trabajaba. Pero ¿cuándo vieron que Adán pidió una ayuda idónea? Adán jamás pidió una ayuda idónea. Fue el Padre, fue el Jehová, fue nuestro Dios, quien al verlo dijo: a este le hace falta una ayuda idónea, voy a dársela. Adán recibió lo que no había pedido. Todo esto, ¿por qué? Porque sabía deleitarse en su presencia. Yo les he hablado, iglesia, que la gloria y la fe son cosas distintas. La fe es un medio para ver la gloria de Dios, pero la gloria es la misma esencia, la misma grosura, la misma presencia de Dios. Por eso Moisés, iglesia, y con esto antes de empezar el tema, por eso Moisés, a pesar de haber visto los milagros, a pesar de haber visto el mar abrirse, llega en el Sinaí, llega en el Horeb y le dice al Señor: te ruego que me muestres tu gloria. Iglesia, si tú quieres ver la gloria de Dios, necesitas vivir una vida de obediencia, entregado a Él. Bien, iglesia, el día de hoy yo tengo una palabra para ti muy poderosa. Una palabra, iglesia, que yo sé que va a ser de bendición y que sobre todo cuando yo la leía y cuando Dios me hablaba, fue una palabra que para mí fue de mucha bendición. Y esta palabra habla acerca de la importancia del remanente. ¿De qué? Del remanente. Iglesia, hoy en día hay una importancia enorme en la iglesia, hay una necesidad de un remanente. ¿Cuántos saben, iglesia, que un remanente es una palabra que hemos escuchado pero que no hemos comprendido aún algunas veces? Y para eso, iglesia, antes de entrar a la escritura, te voy a dar algunas características del remanente. ¿Qué significa
el remanente? El remanente es un grupo de hombres y mujeres llamados por Dios para guardar su palabra. ¿Para qué? Para guardar su palabra. ¿Cuántos saben, iglesia, que hoy en día se necesita un remanente en la tierra que guarde su palabra? ¿Cuántos saben, iglesia, que hoy en día se necesitan iglesias que guarden su palabra? Hijos de Dios que guarden la palabra. Chicos y chicas que guarden la palabra. Hombres y mujeres que guarden la palabra. Estamos viviendo una epidemia, y si no es que una pandemia, de cristianos solamente oidores de la escritura y no hacedores de la misma. Hemos conocido personas que les entra por acá y les sale por acá, porque son personas, iglesia, que no son un remanente, no guardan la palabra. ¿De qué te sirve escuchar una palabra hermosa si no la guardas en tu corazón? ¿Y cómo la guardo, pastor? De la misma forma en que guardas aquellos objetos preciados en tu casa o en tus bolsillos. Yo estoy seguro que si alguno de ustedes tiene un billete enorme dentro de sus bolsos, no van a andar así sacando las cosas al aire y se va. Van a tener cuidado de sacar las cosas porque tienen cuidado de que esa cosa preciada se les pierda. Lo mismo pasa cuando tú aprendes a guardar la palabra. Si tú aprendes a guardar la palabra, iglesia, esa palabra que estás guardando, iglesia, la vas a atesorar en tu corazón de una manera poderosa. No vas a dejar que esa palabra se vaya de tu vida. Esa es la primera definición del remanente. Hombres y mujeres de Dios que guardan su palabra. Segunda característica que tiene un remanente es aquellos hombres y mujeres que saben discernir los tiempos. Que saben qué discernir los tiempos. Hoy en día estamos bien alreversados en las familias. Hablamos cuando no tenemos que hablar y callamos cuando tenemos que hablar. No somos capaces, iglesia, de hablar cuando nos dicen, oye, habla. Y cuando tienes que callar, ahí estás, habla y habla y habla y habla. ¿Por qué? Porque no sabes discernir los tiempos. No sabes en qué momento tienes que agradar o en qué tiempo tienes que decir la verdad. No sabes, iglesia, en qué momento tienes que callar y orarlo y en qué momento hablarlo y soltarlo para ministrar a la persona. Un remanente tiene esa capacidad. Tercera capacidad o característica de un remanente es que son hombres y mujeres que hablan la verdad. ¿Qué hablan qué? ¿Cuántos saben que hablar la verdad muchas veces nos puede costar la cabeza? Si no me creen, pregúntenle a un hombre llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre que llegó con una mujer llamada Salomé y le dijo lo que estaba haciendo mal. Y Salomé no le gustó lo que le estaba diciendo Juan el Bautista y a través de su hija pidió su cabeza. Si no me creen, iglesia, pregúntale a Herodes, que el mismo Juan el Bautista llega a decirle sus verdades, a decirle que no le era lícito tomar la mujer de su hermano y lo encarceló. ¿Se dan cuenta cómo a veces hablar la verdad te va a costar la cabeza? Pero iglesia, por eso Jesús narra y dice que no hubo hombre nacido de mujer tan grande como lo fue Juan el Bautista. ¿Saben por qué? Porque Juan el Bautista era un hombre capaz de hablar la verdad cuando tenía que hablarla, aunque a la gente no le gustara. Pregúntenle a los fariseos cuando escuchaban hablar a Juan el Bautista. Se enojaban, porque Juan les era capaz de decirles generación de víboras, hipócritas. Pero cuando aparece el Hijo de Dios también dice una verdad bien grande. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vienes a mí para ser bautizado cuando yo necesito ser bautizado por ti. Díganme si no era un hombre de verdad este hombre. Por eso, iglesia, hoy en día la iglesia tiene una necesidad de tener un remanente.
de que se levante un remanente que guarde la palabra, que sepa hablar la verdad y que sepa discernir los tiempos. Hoy en día ya no es así. Hoy en día la iglesia carece de personas que hablen la verdad. Hablan doctrinas de demonios, hablan doctrinas que aprendieron de otras personas, hablan doctrinas, iglesia, que son doctrinas que halagan, que empalagan. Son palabras lisonjeras que llegan a los corazones de las personas. ¿Y cuántos saben que la palabra edifica, pero también confronta? Déjame decirte algo, iglesia. Si la palabra de Dios el día de hoy te edifica y te confronta, vamos por buen camino. Si solamente te edifica, entonces algo le faltó. Y si solamente te confronta, también algo le faltó. Porque hay que tener un equilibrio. ¿Cuántas congregaciones hoy en día, iglesia, son llenadas, iglesia, de doctrinas de prosperidad y de juicio? Todo el tiempo andan hablando prosperidad y prosperidad y prosperidad y prosperidad. Dios te quiere ver rico, Dios te quiere dar un carro, Dios te quiere dar una casa, Dios quiere esto, Dios quiere el otro. ¿Y cuántos saben que Dios no está peleado con la prosperidad? Sí, Dios te quiere prosperar. ¿O quién de aquí quiere estar mal? No, pero no podemos hacer la base de nuestra predicación la prosperidad. Ahora hay iglesias que todo lo contrario. Juicio de Dios. Arrepiéntense porque el juicio viene. Siguiente domingo viene el juicio, viene el juicio, viene el juicio. Y es verdad, viene el juicio, pero para los inconversos, no para nosotros. ¿Qué dijo el Señor en su palabra? Ustedes no están en tinieblas para que este día les agarre como ladrón en la noche. ¿No lo dijo así? Entonces no te tendré que agarrar como ladrón en la noche porque tú no andas en tinieblas. Pero iglesia, lo que voy es que no podemos tampoco hacer la base de nuestra predicación el juicio. Iglesia, la base de nuestra predicación es Cristo Jesús, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Por eso, iglesia, el día de hoy, yo te quiero hablar de un hombre y de sus hijos, que a lo mejor muchos de ustedes no están acostumbrados a escuchar de este hombre. Han escuchado de David, de Salomón, pero este hombre es un hombre que no se menciona mucho en la Biblia, pero cuando se llega a mencionar, nos habla de la importancia que tiene un remanente. Les voy a hablar nada menos que del sacerdote Sadoc. ¿Han escuchado hablar de Sadoc? El sacerdote Sadoc. El sacerdote Sadoc era un hombre, iglesia, que estaba en los tiempos de David. David, ya siendo viejo, tuvo una rebelión que le dolió mucho en su corazón y fue la de su hijo Absalón. Dice la escritura que Absalón quería tomar el reino y se levantó en armas, se levantó contra el reino de David. Y dice la escritura que Absalón lo que hizo fue que empezó a hacer como que un equipo de trabajo. Y empezó a llamar a generales y a soldados y les empezó a hablar bonito. Y le dijo, yo quiero que estés en mi equipo, yo quiero que estés en mi equipo. Y muchos empezaron a irse con Absalón. Cuando Absalón empieza a reclutar levitas, él va con el sacerdote Sadoc y le dice, vente conmigo, pero Sadoc le dice, mi vida y mi lealtad está con mi rey, no contigo. Para no hacerla más de larga, acompáñenme por favor a 2 de Samuel, capítulo 15, verso 24 al verso 29. 2 de Samuel, capítulo 15, verso 24 al verso 29. Y cuando ya lo tenga me da un fuerte amén. 2 de Samuel, capítulo 15, verso 24 al 29. Para resumir esta palabra, Sadoc llega con David, se pone de nuevo a su servicio, y Sadoc nos enseña cuál es el requisito que necesitamos para ser un buen remanente, para que nosotros y nuestros hijos seamos remanentes en esta tierra de parte de Dios. Vean lo que dice la escritura en este momento. Segunda de Samuel, capítulo 15, verso 24.
Y he aquí, también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca de ¿qué? Del pacto de Dios. Hacemos una pausa. ¿Qué llevaban, iglesia? El arca del pacto de Dios. ¿Qué representaba el arca del pacto? Su presencia misma de Dios. Ahora bien, para los que les gusta hacer traducciones, vamos a hacer la traducción lenguaje actual del hermano que está ahí. ¿Qué diría a la traducción lenguaje actual? He aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban la presencia de Dios. ¿No lo diría así? Una de las características que necesitas tener para ser un buen remanente es llevar la presencia de Dios. ¿Llevar qué? La presencia de Dios. ¿Quién de aquí lleva la presencia de Dios en sus casas? ¿Quién de aquí lleva la presencia de Dios en su trabajo? ¿Quién de aquí lleva la presencia de Dios misma dentro de ustedes? Segundo punto. ¿Y qué dice después? Y asentaron el arca del pacto de Dios. ¿Qué hicieron? Asentaron. La palabra asentar significa colocar con firmeza. Eso es asentar. ¿Quién de aquí coloca su casa y deja que el albañil no le ponga cimientos en su casa y que la ponga así mal? ¿Quién haría eso acá? Aquellos que deciden construir una casa, yo creo que le dirían al albañil, oye, ¿sabes qué? La necesito bien reforzada. Y que si tiembla, que me aguante. Porque aquí va a vivir mi esposa, aquí va a vivir mis hijos, aquí van a vivir todos. Eso es asentar. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Qué hizo Sadoc? Llevaba la presencia de Dios, pero no solo la llevaba, sino ¿qué hizo? La sentó, o sea, la puso firme en su vida y en la vida de los demás. Un remanente es aquel que aprende, iglesia, a llevar la presencia de Dios misma y a sentarla en su corazón. Muchos de ustedes ni siquiera la presencia de Dios llevan. Algunos sí tienen la presencia de Dios, pero no la han asentado en su casa o en su propia vida. Ahora bien, la tercera característica que tiene este remanente dice, y asentaron el arca del pacto de Dios y subió Abiatar después de que todo el pueblo hubo acabado al salir de la ciudad. Verso 25. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios ¿a dónde? A la ciudad. La presencia de Dios, iglesia, una vez que la llevas y una vez que la asientas, ¿qué necesitas hacer con ella? Llevarla a la vida de los demás. David fue un hombre, iglesia, que supo el diseño original que Dios tenía para sus hijos. ¿Cuál es la diferencia entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David? Si ustedes se dan cuenta, los apóstoles y aún en los profetas menores narra que en los postreros tiempos se iba a reedificar el tabernáculo de David y que el tabernáculo de David era el diseño original que Dios siempre ha querido para su humanidad. Ahora, se preguntan, ¿cuál es el tabernáculo de David? Recuerden esto, el tabernáculo de Moisés era un tabernáculo con restricciones. El tabernáculo de Moisés era un lugar que tenía separaciones. En el atrio solamente podía pasar todo el pueblo. Podían incluso hasta poner ahí a los animales, etc. En el lugar santo solo los levitas y los sacerdotes podían pasar. Ya no todo el pueblo. Y el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año tenía que entrar a ofrecer sacrificio por el pueblo. Era un lugar de restricciones, iglesia. La presencia de Dios no estaba abierta a todo el pueblo. Pero ¿qué sucede, iglesia, con David? David lo que hace es que él reconoce esa virtud y dice, no, la presencia de Dios no debe estar restringida. La presencia de Dios no puede estar en el lugar santísimo. Vamos a sacar el arca de Dios y la vamos a poner en el monte de Sión para que toda la presencia gobierne sobre el pueblo. ¿Y qué hizo David? Sacó el arca del pacto mientras él iba danzando y la colocó en el monte de Sión. ¿Donde qué?
donde todo el pueblo podía ver la presencia de Dios. Ese fue el diseño original que Dios siempre quiso para su pueblo. ¿Qué sucedió, iglesia, en ese día en Sinaí cuando Dios quería hablarle a todo el pueblo? El pueblo se espantó, se asustó. ¿Y qué le dijo a Moisés? Moisés, sé tú el intermediario entre Dios y nosotros. Todo lo que Dios te diga a ti te obedeceremos. Que no fue así, ¿verdad? Pero Dios desde un principio quería hablar con su pueblo. Quería darle sus mandamientos a su pueblo directamente. Quería darle su presencia. No quisieron. Hoy en día, iglesia, un remanente es alguien que guarda la palabra, que habla la verdad, que discierne los tiempos. Y para ser un remanente necesitamos, iglesia, llevar la presencia, asentarla y llevarla a la vida de los otros. Eso es lo que hace un remanente. Primera de Reyes, capítulo 1, verso 32 al verso 35. Primera de Reyes, capítulo 1, verso 32 en adelante. Nos habla de la transición que hubo en el reino cuando David ya era viejo y lleno de días. La escritura dice que él estaba ya a punto de ceder el reino. ¿A quién se lo iba a ceder? A Salomón. Y en el verso 32 de Primera de Reyes dice, y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y ellos entraron a la presencia del rey. Te pregunto algo, iglesia. Si tú sabes que ya estás a punto de cederle algo a tu hijo y que ya no vas a estar en este mundo, ¿le dejarías a tu hijo la ayuda de gente que no es confiable? ¿Le dejarías en las manos de tu hijo a manos de hombres malos? No, iglesia. Yo estoy seguro que si tú le dejaras algo a tu hijo y dejaras a alguien que le ayudara, dejarías a la persona más confiable. Y David menciona a tres, y entre ellos, ¿quién estaba? Sadoc, el sacerdote Sadoc. Iglesia, tenemos que aprender a ser como Sadocs, hombres y mujeres que lleven la presencia de Dios, la sienten en la familia y se la lleven a los demás. Hay personas que tienen la presencia, asientan la presencia, pero se la guardan para ellos. No la llevan a las otras personas. Dios es bueno, ¿cuántos dicen amén? Por eso, iglesia, Sadoc simboliza aquellos sacerdotes y líderes que siguen vigentes y que aunque otros se pierdan y se desvíen, Sadoc siempre permaneció fiel. Acompáñenme a leer Ezequiel capítulo 44, verso 10 y 12. Esto es mucho después, iglesia, mucho después. Se los voy a resumir. Pasa Salomón, se divide el reino, viene una confrontación entre Israel del norte y Israel del sur, pecan ambos Israeles y son deportados por sus enemigos. Cuando pasa esto, iglesia, Jehová nuestro Señor le promete a su pueblo que va a volver a reedificar y a restaurar el templo y sus casas. Él les promete eso. Pero vean lo que habla acerca de los levitas y de los sacerdotes que no estuvieron delante del Señor. Ezequiel capítulo 44, verso 10 al verso 12. Ezequiel capítulo 44, verso 10 al verso 12. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Y servirán en mi santuario como porteros, o sea, no como sacerdotes,
a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Verso 12. Por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad, por tanto he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. Iglesia, este es el claro ejemplo de lo que se vive hoy en día en las iglesias. Personas que se apartan de Dios y van tras sus ídolos. Pastor, pero yo no adoro imágenes. No, pero adoras el fútbol. Pastor, pero yo no adoro imágenes. Sí, pero adoras la cerveza. Yo no adoro el fútbol, pastor, sí, pero adoras el Netflix, el TikTok, el Instagram. Adoras el cine. Pastor, ¿es malo ir al cine? Claro que no es malo. Claro que no es malo ver Netflix, claro que no, pero hacerlo un ídolo, ese es el problema. Recuerda que un ídolo es aquello que todo lo que ocupa en primer lugar antes que a Dios. ¿Puedes irte a jugar fútbol? Claro que sí. Puedes hacer muchas cosas. El Señor quiere que disfrutes, pero siempre colocándolo a Él en primer lugar. Y hoy en día, iglesia, hay muchos levitas, muchos sacerdotes, muchos del pueblo que van tras sus ídolos. ¿Y qué creen, iglesia? El día de mañana que Jehová nuestro Dios necesite de una obra en la tierra, no te va a llamar a ti ni a tu descendencia. Por cuanto has ido tras ídolos. Pastor, ¿y eso en qué me afecta? Tal vez no te afecta a ti, pero a tus hijos sí les podrá afectar. Pero vean lo que dice Ezequiel 44, pero en el verso 15. A mí me encanta. Mas los sacerdotes levitas, ¿hijos de quién? De Sadoc, que guardaron, una vez más, ¿qué hicieron? Guardaron el ordenamiento del santuario. ¿Qué hicieron? Guardaron su palabra, discernieron los tiempos y hablaron con la verdad. Cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ese es el remanente. Qué poderoso es esto. Iglesia, ¿no te gustaría que el día de mañana Dios considerara a tus nietos, a tus bisnietos y a tus tataranietos por ser un remanente que tú empezaste como abuelo, como bisabuelo? Cuando Dios venga a hacer una obra en la tierra, diga, ¿quién voy a usar? Voy a usar a los hijos de David que se mantuvieron fieles. Qué poderoso es esto, iglesia. Qué difícil es, iglesia, cuando nosotros tenemos que mantenernos fieles y firmes cuando otros se desvían. Hay veces, iglesia, que en tu familia Dios va a guardar su remanente contigo. Y ves que tu primo, tu prima, tu hermano, tu hermana, que servían al Señor se alejan y todavía solamente sigues tú. ¿Qué sucede? No es fácil. Te encuentras solo. A veces te sentirás desamparado. A veces te sentirás olvidado. A veces te sentirás tal vez único y especial. ¿Pero a qué costo? Te preguntarás. Pero déjame decirte algo, iglesia. No hay nada más hermoso que servir al Señor y ser un remanente de su presencia. Te lo digo por experiencia. Cuando yo era joven, yo tenía alrededor de 11, 12 años, era adolescente. Yo pertenecía a un grupo de jóvenes, de aproximadamente 20 jóvenes, 20, 30 adolescentes, puros adolescentes. 15 de ellos dijeron, vamos a ser pastores. Yo me apunté a la lista, pero conforme fue pasando el tiempo,
todos ellos se fueron apartando, todos ellos se fueron olvidando de su propósito que tenían, todos ellos se fueron olvidando de lo que Dios quería hacer con ellos. Y en un momento me vi solo, recibí burlas, críticas, me decían te estás perdiendo de lo mejor. Ahorita en la juventud lo que tú tienes que hacer es disfrutar de las fiestas, disfrutar de la bebida, disfrutar de la droga, disfrutar de lo que más puedas hacer. Disfruta, anda con una, con otra y con otra y con otra, para que cuando llegues con tu esposa no te sientas arrepentido de no haber disfrutado de varias mujeres. Eso me decían. Cuando yo crecí, iglesia, de todo ese grupo de adolescentes, fui el único que hoy es pastor de una iglesia levantada desde cero. El único. Ahora uno dice, ¿fue fácil, pastor? Claro que no. Fue difícil, muy difícil. Tuve caídas, hubo momentos en los cuales quería desistir, pero déjenme decirles algo, iglesia, esta palabra siempre permaneció en mi corazón, guardé su palabra y le dije, Señor, yo voy a guardar tu palabra. Cuando otros no quieren adorar, yo te voy a adorar. Cuando otros no quieran servirte, yo te voy a servir. Cuando otros no te quieran seguir, yo te voy a seguir. Eso yo lo arraigué tanto en mi corazón. Hoy en día les puedo decir algo. No me arrepiento, iglesia. No me arrepiento de no haber gozado de la vida, entre comillas. Porque el verdadero gozo de la vida es cuando lo haces con el Señor en paz. Díganme qué paz tienen esos jóvenes que se meten en los bares. Y se meten con uno o con otra y después ya tienen ese miedo de haber adquirido alguna enfermedad venérea o haber embarazado a una mujer. Pregúntenle a esas jovencitas que son abusadas si después andan con la paz. Y hay veces que somos responsables de nuestros propios actos y Dios no está metido ahí. Pero Dios te da la oportunidad de decir, ¿de quién quieres ser? ¿Quieres ser del montón de allá afuera o quieres ser un remanente? Pregúntenle a ese ladrón que todos los días robas y vive en paz. Pregúntenle a ese hombre que vive en infidelidad todos los días si anda en paz con la mujer que no es suya. Pregúntenle si goza de su dinero, pregúntenle si anda en paz, escondiéndose de que no lo vea algún conocido. Pregúntenle a aquel que se emborracha todos los días y al otro día amanece todo crudo, todo mal. Qué gran incongruencia cuando aquel que toma dice es para olvidar las penas. Yo le digo, pues las olvidas un momento y después te llegan peor todavía. La carne es débil. ¿Y qué necesitamos hacer? Ser ese remanente que busque del Señor y que traiga su presencia. Los hijos de Sadoc eran hombres, iglesia, que permanecieron fieles, que aún incluso después de muchos años, Dios los buscó. ¿A ti no te gustaría que Dios después de muchos años buscara a tus hijos? ¿No te gustaría que buscara a tus nietos y a tus bisnietos y a tus tataranietos por la obra que tú como abuelo, como padre, como madre hiciste en este tiempo? Claro que sí. Por eso, una de las cosas importantes que distinguieron a los hijos de Sadoc fue que se permanecieron fieles. Permanecieron fieles cuando aún otros se alejaron. No siguieron la corriente, no se acomodaron y no negociaron su obediencia. La fidelidad no se prueba cuando todo va bien, iglesia. La fidelidad se prueba cuando la mayoría se desvía y va al contrario de donde tú vas. Ahí es cuando nosotros somos probados en nuestra fidelidad. Qué poderoso es esto, iglesia. Un remanente. Necesitamos, la iglesia de ahora necesita un remanente.
que guarde la palabra, que hable la verdad y que esté en cercanía con Dios todos los días. Hoy en día las iglesias están más preocupadas por cómo se va a ver la pantalla, cómo se va a ver la tarima, cómo se va a ver el instrumento, y se olvidan que tienen almas, ovejas que no son suyas, sino que le pertenecen a Jesús. Yo a veces me pregunto, no es fácil, iglesia, buscar un remanente de pastores, de evangelistas, de profetas, de maestros. Hoy en día la iglesia carece de todo esto. Pregúntenle a una iglesia si está llena de pastores, pero no está llena de maestros. Carecen de maestros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la vida de los maestros? Necesitamos maestros que nos enseñen, que tengan la pedagogía de enseñar, que tengan la paciencia para enseñarnos. ¿Cuántos saben que los maestros tienen una paciencia para enseñar? Damos gracias a Dios por los maestros y hacen falta maestros. Hay iglesias que tienen pastores y maestros, pero no tienen evangelistas. No sabe, y no hay quien salga afuera a predicar el nombre de Cristo. Todos tenemos la obligación de predicar, sí, pero hay evangelistas llamados específicamente para predicar y no lo hay. ¿Cuántos saben que hoy en día la iglesia carece de profetas? Y profeta no es aquel que hace una nueva doctrina, no, es aquel que habla la verdad y la testifica. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Y los profetas profeticen en la congregación uno y luego los otros callen. Si ya no hubiera profetas, ¿qué hubiera dicho Pablo? Y los que tienen don de profecía. Pero está diciendo profetas. Ya no son profetas que hablan una nueva doctrina, no. Ya no son profetas que añaden a la escritura, no. Son los que hablan la palabra de Dios y te la declaran. Pero ya no hay. Hoy en día se les hace fácil levantar pastores, levantar maestros, evangelistas. Vas a una congregación y ya todos son pastores. Ya todos, hasta el que está en la puerta, soy pastor, tal pastor, pastor. Yo entre mí digo, pobres de ellos, si no tienen el llamado, las cuentas que van a dar porque el mal que le están haciendo al pueblo de Dios. Si no tienen el llamado de Dios, Jesucristo, el príncipe de los pastores, te va a venir a pedir cuentas a ti. ¿Creen ustedes que es fácil decirme pastor? Claro que no. Y hay personas que llegan y dicen, soy pastor. Como si fuera un título del cual gloriarse. Y yo les digo, ser pastor se le sufre. Las rodillas se tienen que encallar. Los ojos tienen que mostrar ojeras. Y uno dice, ¿pero por qué, pastor? ¿Por qué? Porque un pastor tiene que velar por la iglesia. Un pastor tiene que velar por sus ovejas. Un pastor tiene que orar de rodillas por la iglesia. Un pastor tiene que oler a oveja, apestar a oveja. Y se nos olvida eso. Hoy, yo no digo que no, ¿verdad? Pero hoy tenemos pastores materialistas. Llenos de, yo no compro en Tianguis, yo solamente en Liverpool, yo solamente compro en Palacio de Hierro. Y si no es de ahí, yo no, porque yo soy hijo de Dios y merezco lo mejor. Yo les digo, qué bárbaros. ¿Creen tan importante eso? Jesús dijo, ¿qué importa más, lo de adentro o lo de afuera? Los fariseos se veían bien por fuera, pero por dentro estaban podridos. No importa, iglesia. Necesitamos un remanente. Alguien que se levante y que sepa decir, aquí estoy, Señor, guardo tu palabra, guardo tu escritura, hablo con la verdad y discierno los tiempos. Me permanezco fiel aunque otros no quieran hacerlo. Por eso esta congregación ha sido llamada a ser el remanente de aquellas iglesias que ya no guardan la palabra de Dios.
de aquellos que solamente ven a las personas como objetos, como clientes, como personas esclavizadas, como obreros. ¿Qué hay de esas personas que sirven en la iglesia con amor, pero como reciben un sueldo los tratan como esclavos? El pastor llega a esa persona y ¿qué dice? Llegaste tarde, tu entrada era a las 7, pero me acaban de asaltar en la combi. Ah, sí, pero no importa, llegaste tarde. Y tú dices, ¿dónde está la oración de ese pastor? ¿Dónde está cuando te dicen, ven, déjame orar por ti? Hoy se ha perdido eso, iglesia. Hoy se ha perdido la iglesia de los pastores que aman a sus ovejas y que oran por ellos. Hoy se ha perdido la iglesia de que el pastor va y visita, va y hace. Se ha perdido eso. Sí, sabemos que un pastor está muy ocupado y tiene que darse abasto, pero hay que administrarse. Hay que saber administrarse. ¿Por qué? Porque eso es lo que carece hoy de día la iglesia. Yo siempre lo diré. ¿De qué te sirve tener una iglesia preciosa si por dentro tienes una congregación lastimada que está yendo por obligación, por compromiso y que en cualquier momento se puede ir y perder en el mundo? ¿De qué te sirve tener tanta gente y ninguna de ellas te son leales, solamente van por compromiso o porque les gusta el lugar bonito? Qué triste, qué feo. Debemos ser como los hijos de Sadoc, iglesia. Dios siempre va a trabajar con sus remanentes, iglesia. Y hay beneficios de ser remanentes. ¿Quieren ejemplos? Un hombre llamado Noé. Noé es el claro ejemplo de un remanente. Si no hubiera sido por el remanente de Noé, nosotros no estaríamos aquí. Dios pudo haber dicho, hasta aquí la humanidad, no encuentro a nadie que me sirva, no encuentro a ningún justo, aquí se acaba la humanidad. Y punto. A ver quién le dice a Dios algo. Pero cuando Dios iba a hacer eso, dice, espérame. Hay un hombre que me sirve y que es justo. A él, a este remanente lo voy a usar. Y ese remanente salvó a familias que ni siquiera eran justas. Díganme, ¿su esposa se menciona que era justa? Sus hijos, sus nueras. Y más adelante, Nimrod era un hombre justo. Los amalequitas, todos los cananeos, los egipcios, todos ellos fueron salvados por manos de un remanente. Y Dios les dio la oportunidad de vivir. Hoy en día somos nosotros. Gracias al remanente de Noé existimos. Te pregunto algo, ¿somos igual de justos que Noé? Y sin embargo, gracias a ese remanente estamos acá. ¿Ya se dieron cuenta la importancia de un remanente? Otro remanente, Abraham. Dios necesita un linaje santo. ¿Y qué dice? A este lo voy a usar. Y cuando Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, él sale, obedece al Señor y se vuelve un remanente de una descendencia donde vino nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a ese remanente somos salvos. Por eso la palabra de Dios en Abraham se cumple con nosotros. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por mano de qué? De un remanente. Dios siempre va a guardar un remanente, iglesia. Necesitamos un remanente en la familia, un remanente. ¿Tú qué eres? ¿Eres el remanente de tu familia o estás viniendo acá gracias a otro remanente? Hay padres de familia, iglesia, que ya no están acá y dejaron un remanente en sus hijos. Y siguen la obra de sus padres porque ese remanente siempre lo va a respaldar el Señor.
que dice la palabra, no he visto justo desamparado, ni su descendencia, ni su simiente que mendigue pan. Dios valora esto, claro. Por eso, iglesia, necesitamos ser un remanente, alguien que guarde la palabra de Dios. ¿Estás dispuesto a guardar la palabra, iglesia? Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 20 y 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 20 y verso 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 20 y 21. Y cuando ya lo tenga, me da un fuerte amén. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Y verso 21. Si te mantienes como, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en ¿qué? Si te mantienes ¿qué? Puro. Estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Hay veces que decimos, pastor, ¿y por qué Dios no me usa en tales cosas? Necesitas pureza en alguna parte de tu vida. Necesitas analizarla. Si te mantienes puro, el Señor va a usarte a ti y a tu descendencia. Un remanente es aquel que se mantiene puro. No es fácil ser un remanente, iglesia. Hay una responsabilidad, claro que sí. Pero déjame decirte algo, iglesia. Aquel que se mantiene puro y llega a ser un remanente de parte de Dios, hay más beneficios, iglesia, en el mañana. Ustedes no saben, iglesia, lo hermoso y lo precioso que es el saber que Dios te usó para que la vida de una mujer se embarazara cuando no podía tener hijos. Lo hermoso que es cuando Dios te usa para la vida de una jovencita que se iba a suicidar y ya no lo hizo porque Dios te usó a ti para darle una palabra. No saben lo precioso que es escuchar a un joven que no dejaba las drogas y gracias a Dios por medio de ti las dejó. No saben lo precioso que es escuchar la voz de una mujer que fue diagnosticada con cáncer y llega a este lugar y dice, gracias a Dios soy sana. No hay mejor pago, iglesia, que escuchar eso y saber que Dios te usa. No hay mejor pago que ese. Solamente podemos decir gracias porque no merecemos ser usados por Dios, pero Dios, nuestro Señor, nos usa porque Él ama a su pueblo. ¿Por qué Dios nos usa, iglesia? ¿Porque lo merezcamos? Dios nos usa porque tiene misericordia de su pueblo. Él quiere ver a su pueblo bien. Él no quiere ver a su pueblo enfermo. Él no quiere ver a su pueblo en carencia. Y te usa a ti para mostrar su bondad y su fidelidad a aquellos que lo necesitan. Qué hermoso es esto. Qué precioso. Por eso, iglesia, yo te quiero decir algo. El Señor te llama en esta hora a ser un remanente en tu familia. Que cuando otros no quieren servir a Dios, tú decidas, yo voy a servir a Dios. Que cuando otros digan, yo decido irme de la iglesia, tú decidas, yo decido quedarme. Que cuando otros digan, yo no voy a seguir al Padre, ustedes digan, yo sí lo voy a seguir. Aunque tú no vayas a la iglesia, yo voy a ir a la iglesia.
¿Cuántos pueden decir en esta hora, yo voy a ser un remanente, que aunque otros no se mantengan fieles, yo me mantendré fiel? Que cuando otros se alejen, yo voy a permanecer ahí cerca de Dios. Que cuando otros digan, yo ya no quiero nada con Él, ustedes digan, yo permaneceré porque yo no amo a Dios por lo que me da, sino por lo que Él es. Aleluya. Bendito sea el Señor. Es triste cuando hoy en día en las iglesias, hablando en esta congregación, si de 15 jóvenes que hablara yo ahorita y les hiciera una encuesta de quiénes quieren ser pastores y servir a Dios de tiempo completo, yo estoy seguro que uno o ninguno me diría que está dispuesto a hacerlo. La mayoría me diría, pastores, que estoy estudiando para médico, estoy estudiando para esto, para el otro, para esto. Y no está mal. Gloria a Dios que vas a ser médico, que vas a ser licenciado, gracias a Dios. Pero sí es preocupante que hoy en día jóvenes ya no quieran servir a Dios de tiempo completo. Antes, por ejemplo, en los 80s por lo menos, 4 más o menos, 4 de cada 10 decían yo quiero servir al Señor, un poco más. Hoy en día, iglesia, de verdad, son pocos o casi nulo los que quieren servir a Dios de tiempo completo. Ay, no, yo soy pastor, no. No. Sí, se sufre. Pero qué triste es ver que ya los jóvenes de hoy en día ya no se quieren levantar. Antes la iglesia estaba llena de ancianos. ¿Y quiénes eran los ancianos? Gente de sabiduría, que soltaba palabra, que soltaba predicación, que soltaba un devocional. Hoy en día, iglesia, la gente de experiencia y de sabiduría no se quiere levantar. Ay, no, ¿yo por qué? No me siento listo. No estoy lista. Necesitamos de un remanente. Siempre, ¿no se han dado cuenta que en una familia siempre hay uno que siempre es el que más busca de Dios? El esposo es el renuente, pero la esposa es la que por lo menos ora. Y los hijos no quieren saber nada, pero la esposa es la que sigue orando. Ese es el remanente. Y Dios bendice al remanente. Porque gracias a los remanentes existimos. Gracias al remanente existe la iglesia. Gracias al remanente existimos nosotros. Gracias al remanente existe lo que vemos ahorita. Gracias al remanente. ¿Se dan cuenta que es cuán importante es un remanente? Ahora, con esto casi voy terminando. La pregunta que te hago es, ¿tú de quién vas a ser? ¿De los hijos de Sadoc, que se mantendrán fieles y leales a Dios a pesar de que otros se vayan? ¿O serás como los levitas ingratos que decidieron irse tras sus ídolos? ¿De quiénes serás tú? Recuerda, iglesia, que nuestras decisiones les afectan a nuestra descendencia. Nuestras decisiones le afectan a las personas, iglesia, que van detrás de nosotros. El rey Ezequías era un hombre, iglesia, que supo ser un remanente en Israel. Tanto así que, ¿qué creen que hizo? Él tiró todos los ídolos y acabó con Nejustán. ¿Recuerdan quién era Nejustán? La serpiente de bronce que el pueblo de Dios adoraba ahora, que Moisés había levantado, y ahora el pueblo la adoraba. Nejustán significa pedazo de bronce. Y tú dices, ¿por qué Ezequías le diría a Nejustán a algo así? Porque Ezequías le estaba diciendo al pueblo, es un pedazo de bronce, no tiene poder. ¿Ustedes saben qué significa la palabra iconoplasta? La palabra iconoclasta es una persona que es movida a destruir
lo que frena espiritualmente la vida de tus amados. Los ídolos. Por ejemplo, Ezequías era un iconoclasta. ¿Qué significa esto? Él destruyó los ídolos porque le estaban llevando a la perdición a su pueblo. Hay padres de familia y madres de familia que son iconoclastas con sus hijos. Si estás viendo que el celular le está produciendo un mal a tu hijo, ¿qué haces? Se lo quitas y lo destruyes. ¿Por qué? Porque estás destruyendo un ídolo en tu hijo para que no se pierda. Pastor, ¿y dónde está el libre albedrío? Pastor, ¿dónde está el tema de respetar las decisiones? Sí, pero cuando seas mayor de edad. Mientras vivas con tus padres, mientras vivas en una casa, la autoridad son tus padres. Ya cuando tengas tu propia casa, entonces tú serás responsable de lo que metas a tu casa. Mientras no. Mientras tú eres responsable, padre, de lo que tus hijos meten en tu casa. Ay, no, pastor, es que yo respeto a mis hijos y pues el otra vez le vi ahí en el cuarto, pues, unas cosas medio raras, pero pues él sabe. Si vive en tu casa, tú eres responsable de lo que tienen tus hijos. Y si sabes que eso lo está llevando a la perdición, lo tienes que destruir. Eso es un iconoclasta. Pueden buscar la traducción, viene del griego. Pero para lo que te digo el día de hoy es que fuimos llamados a ser un remanente que destruya lo que está separando de Dios a otras personas. Y díganme una cosa, ¿creen que son amados esas personas? Los hijos van a odiar a los padres por hacer eso. Lo que no saben es que les están haciendo un bien. No lo van a ver hasta después. Se ganarán el odio de esas personas. Pero después, créanme, van a agradecerlo. Mi madre era una iconoclasta conmigo. Me destruía mis cosas. Una ocasión a mí se me ocurrió meter a mi casa esas famosas cartas del Yu-Gi-Oh! Que en los tiempos, los que son como de mi edad, de esos tiempos, pues a lo mejor Parra, mi amigo, me sabrá de cuáles son también, a lo mejor. Sabrá que eran unas cartas de una caricatura japonesa que era como tipo invocaciones. Y salían y peleaban con puntajes y cosas así. Era algo infantil, pero a mí me estaba gobernando ya. No entraba a clases porque me ponía a jugar. Ya lo veía yo como, la baraja ya la veía yo bien importante. Y un día mi madre, sin avisarme, llegó a mi casa y toda mi baraja estaba quemada. ¿Ustedes cómo creen que me puse? ¿Feliz? No, a mí me enojó. Me puse mal. Me puse a llorar, a patalear, a lo que sea. Y odié a mi madre durante casi un año. La veía y le reclamaba durante casi un año. Hoy que estoy acá, públicamente le agradezco a mi madre por haber hecho eso. Y no solamente eso, fueron muchas cosas. Porque saben que te están perdiendo, te están apartando de tu propósito en el Señor. Mientras tú vivas con tus padres, te tienes que aguantar. Ahora pregúntenme a mí. Muchos dicen, pastor, ¿y ahora usted que es padre? ¿Ahora usted que es gobernante de su casa, qué hace? ¿Ya puede meter las cartas? Ahora les digo, no. Ahora yo tomo la decisión de cuidar a mi familia y de cuidar lo que mis hijos ven. Porque fuimos llamados a eso, iglesia. Ya no hay familias que se preocupen por los hijos. Si no, vean los libros de texto, desde kinder ya les enseñan la ideología de género. Que hay más de 5 tipos de familia. Y yo lo vi en el libro de kinder de mi hijo Samuel, que va en segundo de kinder. ¿Saben qué les enseñan? Hay 4 tipos de familia. Los de papá y mamá, los de papá y papá, los de mamá y mamá. Y uno dice, ¿cómo? Y desde niños se los enseñan ya. ¿Saben por qué, iglesia? Porque desde niños saben que lo que tú aprendes de niño va a marcar lo que seas de grande. Por eso hay muchas personas que agarran traumas. ¿Saben de dónde vienen sus traumas? De su niñez. ¿Saben de dónde? ¿Por qué no pueden dejar ciertas cosas por la niñez? Incluso, iglesia, ha estado comprobado científicamente que aquellos, iglesia,
que tuvieron problemas con el cigarro, son problemas que tuvieron problemas con el amamantamiento. ¿Se dan cuenta de eso? Y uno dice, ¿cómo desde la niñez nos repercute más adelante? Sí. Por eso Jesús dice, a los niños hay que cuidarlos. Dejad a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Porque un niño espiritual es más fácil de moldearlo y que reciba la palabra de Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés y al pueblo? A tus hijos les repetirás todas estas cosas. De día y de noche, cuando salgas y cuando llegues a tu casa, las pondrás en los dinteles de tu casa y todo el tiempo les hablarás de esto. ¿Se dan cuenta de lo importante que es esto? Iglesia, necesitamos un remanente. ¿Cuántos dicen amén? Así que en esta hora, si tú has decidido ser un remanente para tu familia y tú quieres ser uno de ellos, yo te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a orar en este tiempo. Yo quiero orar por tu vida y yo quiero orar que el Señor te use, que guardes la presencia de Dios, la sientes y sobre todo la compartas con los demás. Bendecimos a todos los que nos ven por redes sociales, les esperamos físicamente y declaramos en el nombre de Jesús que Dios es bueno para sus vidas y para sus familias. Recuerda esto, Dios está buscando un remanente y ese remanente puede ser tú, si tu corazón está dispuesto a alabarle al Señor. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Levanta tus manos en esta hora.